Bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Acción Legítima. Esta emisión se origina desde Bogotá, República de Colombia. Hablan los candidatos. Mire, esto me lleva a preguntarle por una casi que consigna que usted ha tenido durante estos meses de campaña, el acuerdo nacional. ¿Cómo no? Álvaro Gómez hablaba del acuerdo fundamental, me imagino que esto es distinto. ¿Acuerdo nacional para qué? No, yo creo que ni tanto, porque esa es una ambición y un planteamiento que se ha hecho a lo largo de la historia del país. No me atribuyo el ser padre de esta iniciativa, ¿no? Es una obsesión que yo creo es válida. Y consiste en que es necesario buscar una salida concertada, dialogada, frente a los grandes problemas, los problemas estructurales del país. ¿Cuáles son para usted? Bueno, la lista puede reducirse tal vez a 5 o 6 grandes problemas. Creo que están ahí: el problema de la violencia, la paz, la seguridad, el problema del narcotráfico, el problema del desarrollo de los territorios y las reformas sociales, la situación de corrupción o mega corrupción que hay en el país, cómo hacer realmente de nuestra democracia una democracia participativa, cómo resolver el problema fiscal, por ejemplo. Así que ahí hay un conjunto de temas que están claramente identificados y hay un método muy sencillo de abordarlos. Sí, como todo es hacer una mesa en la que están los sectores estratégicos del país, los movimientos sociales, por supuesto, están los sectores empresariales, los jefes de los grandes conglomerados económicos, los partidos políticos, los sectores académicos, en fin, donde está representado el país. Pactar una agenda sencilla, abordarla mediante un diálogo y llegar a unos acuerdos. Y le pregunto con franqueza, ¿eso comienza con ese diálogo entre contrarios, entre gente que se complementa y termina en una constituyente? Pues si hay un acuerdo en esa mesa para eso, pues sí. Pero si hay un acuerdo en otro sentido, que hay, porque la constituyente es un mecanismo. Aquí hay una discusión enorme, eso es muy propio de nuestra cultura, que es bastante legalista, sobre un mecanismo, pero más importante que eso es si tenemos el acuerdo sobre los temas, si hay una voluntad y un consenso en el país para que sectores que hemos estado involucrados en tantas disputas, luchas, a veces gestas históricas, podemos encontrar una solución. Es decir, la constituyente es una puerta que se deja abierta, pues la deja abierta y no se pega. La constituyente es un mecanismo que está consagrado en nuestra Constitución. Y hay derecho, los ciudadanos tienen derecho, como también distintos actores de la vida nacional, institucionales o no, a pedirlo. Pero como estamos en democracia, lo mejor es encontrar consensos, acuerdos, y esa es la vía por la que voy yo. Sí, es que pienso en Gustavo Petro, que usted conoce bien, que decía, no, con la Constitución del 91 es suficiente para hacer los cambios que quiero, y ya vamos el que está recogiendo plata y firmas para cambiar la Constitución. Nuestra Colombia, que tanto amamos, puede ser más grande. Para lograrlo, tenemos que sumar. Eso, yo voy a sumar mi conocimiento profundo de las distintas realidades del país. Yo sumo cómo lograr resultados que mejoren la vida a los colombianos más pobres. Yo sumo mi vocación por la unidad de todos los colombianos. Yo sumo mi amor por Colombia, patriotismo, protección de los derechos de los colombianos y la defensa de los intereses de Colombia en todo el mundo. Yo quiero sumar el poder y la diversidad maravillosos de nuestras regiones. Yo sumo una política exterior sin ideología y con oportunidades en el mundo. Yo voy a sumar mi tenacidad contra la corrupción. Yo quiero sumar mi capacidad de generar oportunidades y ponerle plata en el bolsillo a los colombianos. Yo me comprometo a sumar a todos los colombianos, porque podemos construir una Colombia como la que nos merecemos, más grande, más justa. Soy Paloma Valencia. Quiero ser la primera mujer presidenta de Colombia. Súmate. De que darle paso a Andrea y a Mariana, usted habló que el INPEC es un cáncer. ¿Qué otras entidades considera usted que son un cáncer en la actualidad en nuestro país? FECODE. Quiero hacer una claridad. Yo creo que la gran mayoría de maestros de Colombia hacen bien su trabajo y son responsables y es gente buena y trabajadora, pero hay una rosquita que maneja FECODE que se queda con todo, que no trabaja y que además de eso
le inocula a nuestros hijos en los salones de clase la ideología de género. Eso hay que atacarlo, yo tengo la determinación para hacerlo. Es que, Nacho, mira, nadie que venga del sistema, de la rosca, de los de siempre, va a hacer lo que Colombia necesita, porque todos se tapan con la misma cobija. Es la primera vez en la historia de Colombia que un outsider de verdad llega a la política, porque la vez pasada decían que era el ingeniero Rodolfo, que en paz descanse, pero el ingeniero había sido alcalde y tenía un bochinche y un cuento y un proceso por un tema de corrupción y tal. Yo no he tenido cargos públicos, yo no he vivido de la teta del Estado, yo no contrato con el Estado. Pero además nunca he estado medrando a ver qué me queda del Estado, ¿no? Yo siempre he estado defendiendo a mi país desde el sector privado. Porque sí, hice defensas jurídicas, pero también he hecho defensas de más de 20 años en mis columnas a la patria, a sus instituciones, a la libertad, a la democracia. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en orden, y poner las cosas en orden solamente se puede lograr con un tipo independiente en lo político, en lo económico. Dejen de quejarse, miren, mucha gente que nos está viendo todo el tiempo ha dicho, los políticos de siempre nos tienen aburridos. Bueno, aquí está el tigre, que no es de los de siempre, es de los nunca, de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos dejado de trabajar, de los que nunca le vamos a dar la espalda a Colombia en sus horas más oscuras. IMPEC, FECODE, ¿cuáles más? Se están consumiendo al Estado. Sí, bueno, pero son dos cosas, porque tú me hablaste de unos cánceres y el Estado hay que adelgazarlo. Sí. Hay unas instituciones que son cánceres y hay otras que son innecesarias. Muy bien. Quiero hacer la distinción. El Estado colombiano tiene más de 700.000 cargos y contratos que le sobran. Hay que recortarlo para bajar el gasto público. Amén de todas las embajadas y consulados que hay que liquidar, que no sirven para nada, sino para que unos señores se vayan a jubilar, a hablar paja y a tomar whisky. En mi gobierno tendremos las embajadas que son con embajadores que vendan los productos colombianos. El que no sepa vender no va de embajador, y al final de mes le hacemos una revisión de lo que ha vendido, y si no funciona como los gerentes de banco o de compañía, para afuera. Así que a vender aguacate, a vender cacao, a vender palma, a vender petróleo, a vender esmeraldas, a vender café, todos los productos de esta tierra mágica, maravillosa, de esta patria milagro que es Colombia. La reducción del Estado no puede implicar que dejemos a toda esa gente tirada en la mitad de la calle sin sustento. Yo quiero hablar con el sector privado para que nos ayude a ubicar a esa gente que va a salir del Estado y no dejarlos por ahí arboleados, como decimos en el Caribe colombiano, tú que tanto conoces el Caribe colombiano, Nacho. Entonces, claro que hay que reducir el Estado. El panorama político actual sitúa a Colombia en una encrucijada histórica donde coexisten el riesgo de un colapso institucional y la necesidad inminente de un nuevo pacto de gobernabilidad. La alternancia bipartidista diseñada en los acuerdos de élites tradicionales desde 1958, reforzada con sectores alternativos en 2022, enfrentan un profundo escepticismo ciudadano por la falta de soluciones a problemas estructurales. Esto se ha visto reflejado en las dificultades para consolidar reformas profundas que evidencian la resistencia al pacto del 2022 entre las élites representadas en el Partido Liberal, el Partido Conservador y las microempresas electorales con sectores como el Partido Comunista Colombiano y el M19. Todos ellos sumados y en coalición con el fin de neutralizar un amplio movimiento ciudadano movilizado por la pobreza y garantizar la permanencia en el poder. De otra parte, aparece en el escenario un candidato que se presenta como un elemento ajeno a la élite política actual, imitando la estrategia que utilizó Álvaro Uribe Vélez en su campaña presidencial de 2002. No busca una revolución, sino una contrarrevolución, es decir, busca el retorno a los valores fundacionales, tradiciones y símbolos nacionales que considera perdidos y debilitados. Su discurso se construye fuertemente a partir del rechazo al comunismo y a la cultura woke y la ideología de género, capitalizando el descontento de los sectores más conservadores. Utiliza la fe, la moral y la religión como pilares de legitimidad para justificar sus propuestas políticas y conectar emocionalmente con el electorado. Se desmarca de los partidos tradicionales y de las maquinarias políticas convencionales para proyectar una imagen de limpieza, independencia y transparencia. El análisis de las opciones políticas en el contexto electoral descrito se divide en 3 opciones. 1. Continuidad. 2. El retorno a coaliciones tradicionales. 3. La aparición de terceras fuerzas con narrativas de orden y disidencia. Opción 1. Continuismo del pacto. Eje central: mantener la línea de gobierno vigente y refrendar acuerdos previos. Composición: coalición de sectores que se autocalifican de izquierda, progresistas o alternativas, movimientos indigenistas y partidos aliados. Objetivo:
Asegurar un segundo periodo para el proyecto político actual y restablecer consensos con élites políticas. Opción 2. Retorno a las coaliciones tradicionales. Eje central, alianza de partidos históricos y sectores tradicionales. Composición. Convergencia de fuerzas liberales, conservadoras y liderazgos establecidos. Objetivo, restablecer un modelo de gobernabilidad basado en consensos de élites políticas. Opción 3. Alternativa de ruptura y orden. Eje central, discurso basado en la autoridad, la seguridad y la identidad nacional. Estrategia. Emular liderazgos fuertes del pasado con promesas de mano firme. Resultado. Percepción polarizada según la ideología del votante, entre la esperanza de cambio y el riesgo de decepción. Hasta aquí el presente programa. Si esta serie te ayudó a entender mejor el tablero político, suscríbete y comparte. Estamos construyendo el análisis que nadie más se atreve a hacer.